Y quería leer en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, desde el versículo 29 en adelante. Dice así. ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha bien? Más o menos. A ver. Medio bajito. Medio bajito. Me pasa, a ver si puedo acercar un poquito. ¿Se escucha un poquito mejor ahí? Ah, bueno, bárbaro. Bueno, leo. Dice, al día siguiente, Juan el Bautista, ¿no? Está hablando de Juan el Bautista. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De este hablaba yo cuando dije, después de mí viene un hombre que es superior a mí, porque existía antes que yo. Yo ni siquiera lo conocía, pero para que él se revelara al pueblo de Israel, vine bautizando con agua. Juan declaró, vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo lo he visto y por eso testifico que este es el Hijo de Dios. Al día siguiente, Juan estaba de nuevo allí con 2 de sus discípulos. Al ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo, aquí tienen al Cordero de Dios. Cuando los 2 discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les preguntó, ¿qué buscan? Rabí, quiere decir maestro, ¿dónde te hospedas? Vengan a ver, les contestó Jesús. Ellos fueron, pues, y vieron dónde se hospedaba, y aquel mismo día se quedaron con él. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que al oír a Juan habían seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, es decir, el Cristo. Luego lo llevó a Jesús, quien mirándolo fijamente le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Al día siguiente, Jesús decidió salir hacia Galilea. Se encontró con Felipe y lo llamó. Sígueme. Felipe era del pueblo de Betsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. Felipe buscó a Natanael y le dijo, hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. ¿De Nazaret? Replicó Natanael. ¿Acaso de allí puede salir algo bueno? Ven a ver, le contestó Felipe. Cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, comentó, aquí tienen a un verdadero israelita en quien no hay falsedad. ¿De dónde me conoces? Le preguntó Natanael. Antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, declaró Natanael. ¿Lo crees porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera?
vas a ver aún cosas más grandes que estas. Y añadió, ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Bueno, la historia describe a varias personas, pero hay una persona que es la principal y es Jesús, ¿no? Como para que nos ubiquemos más o menos, todo este país, la gran mayoría era un país que creía en Dios, y no solamente creía en Dios, sino que estaban esperando algo que Dios les había prometido, ¿no? Y era enviar a quien los iba a hacer libres. Y bueno, Dios les había hablado a ellos durante mucho tiempo y de muchas maneras, a través de la ley y también a través de los profetas que anunciaban la venida del Mesías. Así que este país esperaba al Mesías. Y el Mesías llegó un día, ¿no? Y Juan el Bautista había sido enviado también por Dios antes que llegara Jesús para que preparara el camino, ¿no? Para que preparara el momento en que Jesús apareció. Y cuando Juan ve a Jesús, inmediatamente él se da cuenta de quién era. Él se da cuenta que era el Mesías, que era quien Dios había prometido iba a enviar. Así que inmediatamente él les dice a los que estaban con él es quien yo les dije, ¿no? Que hay alguien que va a venir. Así que ahí estaba Juan frente a la promesa de Dios, con esa seguridad de que estaba frente al cumplimiento de la promesa de Dios, ¿no? Inmediatamente Juan, al otro día dice que también lo ve de nuevo a Jesús y dice, Él es el Cordero de Dios, Él es la promesa de Dios, ¿no? Entonces sus discípulos, los discípulos de Juan, inmediatamente comenzaron a seguir a Jesús, ¿no? Y dice el relato que Jesús los ve, se da vuelta, los ve y les dice, ¿qué buscan? ¿Qué quieren? ¿No? Y estos llenos de curiosidad, ¿no? Me imagino no terminando de captar lo inmenso, ¿no? de esa situación y de ese momento, pero queriendo, ¿no? Anhelando conocer a Jesús, a esa persona que Juan había señalado como el enviado de Dios, ¿no? Así que Jesús les dice, bueno, vengan a casa y vean dónde vivo, ¿no? Así que dice que ellos fueron, qué tremendo, ¿no? Yo, ahora me viene a la memoria algo que me contó Analía, que le contó una profesora de letra, ¿no? Una profesora que estaba estudiando todavía, no era profesora, y tenían que hacer un trabajo sobre Borges, ¿no? Este escritor mundialmente conocido y reconocido, ¿no? Por la literatura universal, digamos, ¿no? Así que dice que esta joven estaba por una librería de Capital mirando unos libros y se cruza, lo ve a Borges ahí, ¿no? Entonces se acerca y le dice, ¿no? Mire,
así con cierto temor tal vez al rechazo o a la indiferencia, ¿no? Y le dice, mire, estamos haciendo un trabajo con unas compañeras mías sobre una obra suya, y bueno, y entonces este hombre, Borges, le dice, bueno, ¿quieren venir a casa? Dice, a tomar un té y charlamos. Ay, ¿puedo venir con mis compañeros? Sí, venite. Así que se fueron, combinaron un día y fueron a la casa de Borges. Así que me imagino todo lo que le habrán preguntado, ¿no? A este personaje tan importante para la sociedad y para la sociedad literaria, ¿no? Ahora imagínense a Jesús, ¿no? Que él siendo no Borges, ni Gardel, ni Maradona, sino siendo Dios, se hizo hombre, ¿no? Imagínense a estas dos personas que fueron invitadas a su casa a pasar el día, ¿no? ¿Cuántas cosas le habrán preguntado a Jesús, ¿no? No sé, puedo imaginarme un montón de preguntas o un montón de silencios también, ¿no? Pero ellos habían creído en Jesús. Así que uno de estos dos, dice, era hermano de Pedro, así que inmediatamente lo va a buscar a Pedro y lo trae frente a Jesús, y Jesús le dice, bueno, vos sos Simón, pero a partir de ahora te vas a llamar Pedro, ¿no? Y acá en el relato no describe ninguna resistencia de Pedro hacia Jesús, sino todo lo contrario, como una aceptación, ¿no? Porque lo empieza a seguir a Jesús. Y después buscan a Natanael también y le dicen, hemos encontrado a Jesús, al Mesías, dice, ¿no? El hijo de José de Nazaret. Y se ve que Natanael tenía un poco de prejuicio con los de Nazaret, que era una ciudad, él era de Galilea, y dice, pero de ahí puede salir algo bueno, ¿no? Tenía ese prejuicio, ¿no? Y le dice, bueno, vení y mirá. Así que ni bien se encuentra con Jesús, intercambian un par de palabras e inmediatamente Natanael reconoce, verdaderamente tú eres el hijo de Dios, ¿no? El enviado de Dios, ¿no? Tú eres el rey de Israel. Y Jesús se sorprende, ¿no? Y le dice, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Bueno, cosas mucho más grandes vas a ver, ¿no? Y me llama la atención del relato esto, ¿no? Con cuánta sencillez ellos aceptaron a Jesús en sus vidas, ¿no? Así muy simplemente, ¿no? Aceptaron que un hombre que no era, dice que no llamaba mucho la atención Jesús, aceptaron que él era el Mesías, ¿no? Y hasta me llama la atención que uno dice, pero este es el hijo de José, ¿no? No tenía ningún problema en aceptar que el hijo de José en realidad era el Mesías, el que Dios había enviado, ¿no? Y yo me ponía a pensar en eso, ¿no? Y pensaba que realmente cuánta sensibilidad espiritual tenían estas personas, ¿no? Cuando se acercaron a Jesús. Y pensaba que eran personas espirituales, que es diferente a personas religiosas, ¿no? Perdón, hay alguien que tiene el micrófono encendido, ¿puede ser? Si lo pueden apagar, mejor, así no nos distraemos. Falta poquito igual. Así que decía esto, ¿no? Que
eran personas espirituales realmente, ¿no? Y que era diferente, es diferente a ser una persona religiosa, porque también estaban en esa época los que estudiaban todas las profecías y la ley de Moisés y conocían los tiempos en que el Mesías iba a venir y el lugar donde iba a ser, conocían todos los cálculos, ¿no? Podían hacer todos los cálculos y tener como mucha certeza en el resultado, pero no tenían sensibilidad espiritual. Así que cuando se encontraron con Jesús, estos religiosos, lo empezaron a cuestionar, ¿no? Y pusieron por encima de Dios mismo sus propias tradiciones. Y por eso ellos no pudieron entender de quién se trataba. Y esto observaba, ¿no? Qué importante es tener sensibilidad espiritual. Cuánto lo necesitamos, ¿no? Para poder aceptar a Jesús realmente como quien es, como el Dios, el creador, el sustentador de todas las cosas, ¿no? Porque si no podemos recibirlo, pero con un montón de condicionamientos, ¿no? Bueno, sí, es Jesús, pero hasta ahí, ¿no? Él es el Dios, pero mis cosas son mis cosas, mi vida es mi vida, ¿no? Mi casa es mi casa, mi economía es mi economía, mis proyectos son mis proyectos, ¿no? Y entonces nos volvemos como esos religiosos que sí, bueno, dicen Dios, sí, yo creo en Dios, ¿no? Pero cuando llega el momento en que Dios nos confronta, en que Dios se presenta delante nuestro, no lo aceptamos, no lo aceptamos como tal. Y pensaba eso, ¿no? Que es importantísimo tener esa sensibilidad espiritual, que muchas veces yo reconozco a mí me falta, ¿no? Que necesito tenerla, mantenerla y desarrollarla en mi vida, ¿no? Y qué sencillo que es a la vez, ¿no? Porque ellos, ni bien se encontraron con Jesús, inmediatamente empezaron a transmitir la noticia, a comunicarle a otros, ¿no? Che, nos encontramos con Jesús, ¿no? Con el Mesías. Y iba uno a buscar al otro, y el otro iba a buscar al otro, y cuando... mensaje que decía que arriba. ¿Dónde aparece el mensaje? Perdón, ¿pueden apagar ahí el micrófono porque sale la voz? Encima mi micrófono no anda del todo muy bien. Con mi cosa. Pero yo escuchaba la voz. Iglesia de mármol. Bueno, sigo igual. Y les decía esto, ¿no? Que la importancia de tener esta sensibilidad a Dios, que yo muchas veces me cuesta tenerla, ¿no? Que en realidad me cuesta cuando justamente me pasa eso, ¿no? Me distancio de Dios. Cuando yo estoy íntimamente en comunión con Dios, no tengo que hacer ningún esfuerzo por sentir su presencia, ni por escuchar su voz, no tengo que hacer esfuerzo, es algo que se da naturalmente. Ahora cuando yo empiezo a endurecerme, empiezo a relajarme o a distanciarme, ahí ya todo se me empieza a complicar, porque es así, ¿no? Pero cuando Dios ocupa en mi vida el espacio que tiene que ocupar, todo es más sencillo y más espontáneo, ¿no? Yo no tengo que hacer un esfuerzo por hablar de Jesús, me sale solo. No solo me sale, lo deseo, lo anhelo, ¿no? Lo quiero hacer, ¿no? Y muchas veces, más allá de mi timidez
o de mis nervios, es tan fuerte lo que siento dentro mío que todo eso queda relegado a un segundo plano. Ya no importa lo tímido que soy o lo nervioso que me pongo, ¿no? Lo importante para mí se transforma, Dios se transforma en lo importante para mí, ¿no? Entonces, es todo naturalmente, ¿no? Y creo que eso es lo que tenemos que tratar de experimentar en nuestras vidas, ¿no? De vivir, ¿no? De hacer de Dios y del reino de Dios lo cotidiano para nosotros. Y no va a hacer falta después tanto esfuerzo por convencer a los demás de Jesucristo, ¿no? Sino que vamos a poder reflejar a Jesús en nuestras vidas, ¿no? Y eso es lo que yo deseo para mí, y deseo para todos ustedes también, ¿no? Así que, bueno, quería terminar diciendo esto, ¿no? Que la necesidad que tenemos de ser sensibles a Dios, ¿no? La palabra nos advierte y nos dice, si escuchan hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Es como una advertencia, porque podemos escuchar la voz de Dios, pero también podemos endurecer nuestros corazones. Así que los animo a rogar a Dios que seamos personas verdaderamente espirituales, ¿no? Para no caer en una religiosidad, no transformarnos en personas religiosas, porque podemos ser muy espirituales hoy, pero si no cultivamos la espiritualidad, si no la desarrollamos, no la trabajamos, vamos a volvernos personas religiosas, insensibles, calculadoras nada más, que sabemos esto, aquello y lo otro y cómo es esto, pero no vamos a poder captar la grandeza de Dios frente a nuestros ojos, ¿no? Creo que Dios nos quiere llevar a eso, a poder abrir nuestros ojos o cerrar nuestros ojos y poder ver en todo tiempo, en todo momento, su inmensidad, su grandeza, ¿no? Así que bueno, queridos hermanos, los invito a orar, ¿sí?, por esto, para que Dios nos ayude a hacerlo. Bueno, Señor, gracias. Gracias por este tiempo donde tenemos la posibilidad de leer tu palabra, de conocer la historia, Señor, que tú hiciste acá en la tierra, junto con los que te seguían, junto con los que creyeron. Gracias, Señor, por este privilegio, esta posibilidad tan enorme de tener este acceso, Señor, a la verdad. Te bendecimos, pero no solamente queremos tener el acceso, sino que queremos tener la experiencia, Señor, de tu palabra en nuestras vidas. Queremos abrir nuestro corazón. Queremos rechazar el corazón de piedra y recibir un corazón sensible de tu mano. Ayúdanos, Señor, porque solo no podemos. Te necesitamos para absolutamente todo, todo, Señor. Aún para aquellas cosas que creemos que manejamos bien, no podemos, Señor, hacer nada fuera de ti. No nos dejes a un lado, Señor. No queremos estar a un lado, queremos estar unidos a ti. En el nombre de Jesús, te adoramos, te bendecimos, te recibimos en nuestro corazón como el Rey de nuestras vidas. En el nombre de Jesús.